Amigos, bienvenidos. Nuevamente un gusto encontrarnos con ustedes una semana más para abrir un nuevo expediente a través del 11. En esta oportunidad vamos a abrir un expediente muy especial con referencia a un tema que nos involucra a todos, que es la salud. Es un gran negocio la salud, es lo que vamos a investigar a través de este expediente, con diferentes posturas, diferentes argumentos y siguiendo una investigación que se está haciendo en las principales potencias del mundo con respecto a la industria farmacéutica, la industria farmacológica, que es un imperio económico, quizás la más poderosa y sin quizás la más poderosa a nivel mundial. Eso repercute en lo que tiene que ver con la salud del ser humano, es lo que vamos a investigar, es lo que vamos a analizar. Las investigaciones que se hacen con respecto a los nuevos medicamentos, ¿son realmente investigaciones destinadas a medicamentos que pueden mejorar la salud del ser humano o simplemente un paliativo para extender este gran negocio? Preguntas que van a quedar pendientes y que vamos a intentar develar y llegar a una conclusión a través de este expediente que comienza en este momento, a partir de este instante, 60 minutos, junto a ustedes, a través del 11, para analizar si la salud es un gran negocio. Bienvenidos, esto es Expediente. Todo lo relacionado a la industria farmacéutica ha sido vigilada e incluso denunciada por varias organizaciones que alegan que la inmensa empresa que debería abogar por la salud solo basa en el dinero y la rentabilidad su forma de actuar. Es precisamente el precio de los fármacos lo que impide a muchos ciudadanos el acceso a ellos, lo que por ende impide la cura o tratamiento de cualquier dolencia o enfermedad. Tan solo 1/3 de la población tiene subvencionada casi en su totalidad los medicamentos que consume, y de estos, su gran mayoría son ciudadanos del primer mundo. La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento y también la prevención de las enfermedades. Algunas empresas del sector fabrican productos químicos farmacéuticos a granel, que se llama producción primaria, y los preparan para su uso médico mediante métodos conocidos colectivamente como producción secundaria. Una gran parte de la producción de la industria farmacéutica corresponde a vacunas. La mayoría de las vacunas son inyectables, aunque algunas se administran por vía oral, en particular la vacuna de Sabin contra la poliomielitis, desarrollada a mediados de la década de 1950. Las vacunas protegen al organismo sometiéndolo a un agente patógeno debilitado, lo cual le ayuda a crear nuevos anticuerpos, una inmunización a largo plazo, o proporcionándole anticuerpos activos, una solución más temporal.
La mayoría de los países conceden patentes para los medicamentos o fármacos recientemente desarrollados o modificados por periodos de unos 15 años a partir de la fecha de autorización. Las compañías asignan una marca registrada a sus innovaciones que pasan a ser de su propiedad exclusiva. Además, los nuevos medicamentos reciben un nombre genérico oficial de propiedad pública. Una vez que expira la patente, cualquier empresa que cumpla las normas del organismo regulador puede fabricar y vender productos con el nombre genérico. En realidad, la industria farmacéutica es la principal impulsora de la extensión del sistema de patentes y ha presionado a los países en desarrollo para hacerles seguir este sistema. Biotech R&D, a steady increase, up and up and up, of money going in. Tens of billions of dollars in research. But if you look at drugs coming out, the drugs that actually treat human disease, drugs that actually save lives, in the last 30 years, that line has gone steadily trended downwards. So it used to be a fairly close line between R&D and products. That is, as R&D went up, the amount of drugs that treated disease went up. In the last 30 years, what we've had is a boom in patenting on the basic precursors to drugs, and a steady decrease in the actual number of drugs that treat disease. It's a radical shift. It's the first time in our economy that's happened, that we have what I call a drug discovery gap. And the reason for that gap is what I'm calling gridlock. We have now so many owners of the underlying inputs that you need for a product that the product itself no longer appears. The negotiations can become so complicated to assemble the property rights that you need for the ultimate good, that the ultimate good doesn't ever emerge. So we have drugs that should exist, that could exist, that don't. That's patent, what I call patent gridlock. La mayor parte de las empresas farmacéuticas tienen carácter internacional y por tanto están presentes en muchos países a través de filiales. El sector, tecnológicamente muy adelantado, da ocupación a muchos licenciados universitarios como farmacéuticos, microbiólogos, biólogos, bioquímicos, químicos, ingenieros, farmacólogos, médicos, físicos y veterinarios, así como diplomados en enfermería. Estos profesionales trabajan en investigación y desarrollo, producción, control de calidad, marketing, representación médica, relaciones públicas o administración general. En 1994, las dos mayores empresas farmacéuticas del mundo eran la británica Glaxo y la norteamericana Merck & Company. Cada una de ellas ocupa unas 50.000 personas en todo el mundo, de las que unos 7.000 son licenciados universitarios. En la actualidad, la industria farmacéutica crece vigorosamente a nivel global. Los ingresos para el sector durante el año 2004 fueron de 550.000 millones de dólares, un 7% mayores a los registrados en el 2003. Las ventas en los Estados Unidos ascendieron a 235.400 millones de dólares, lo cual implica una tasa de crecimiento del 8.3% respecto al año anterior. Los Estados Unidos representan el 46% del mercado farmacéutico mundial. En el año 2013, las ganancias de las industrias farmacéuticas se colocaban en un estatus de igualdad con los bancos y superaban ampliamente a otras industrias con ganancias multimillonarias. If you could make as many loaves of bread as it took to feed the world by baking one loaf and pressing a button, how could you justify charging more for bread than the poorest people could afford to pay? If the marginal cost of bread is zero, then the competitive market price should be zero too. But leaving aside any question of microeconomic theory, the moral question, what should be the price of what keeps someone else alive if it costs you nothing to provide it to him, has only one unique answer.
There is no moral justification for charging more for bread that costs nothing than the starving can pay. Every death from too little bread under those circumstances is murder. We just don't know who to charge. Su poder es de tal magnitud que, para muchos, podría ser que hasta impusieran sus precios, discriminaran en sus ventas, aplastaran las producciones locales e incluso podrían llegar a sobornar políticos, médicos y autoridades de salud pública en un negocio donde prevalece cada vez menos la ética y la salud y sí la codicia y el mercantilismo más rampante. De ese modo, lo que realmente le interesa a la gran industria farmacéutica no es la producción de medicamentos para curar, sino, como bien afirmara el Premio Nobel de Medicina de 1993, Richard J. Roberts, en entrevista en mayo del año 2008 a la revista Autogestión, que el verdadero interés de estas empresas por los fármacos es solo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Más concretamente, clientes, pacientes y usuarios, pero nunca ni lo suficientemente muertos ni lo suficientemente sanos. La producción de medicamentos constituye uno de los componentes más importantes, más sólidos y más poderosos con que cuentan en la actualidad las gigantescas corporaciones transnacionales, que luego de la reestructuración que hiciesen de su producción de plaguicidas, se autocalificaran como industrias de las ciencias de la vida, al pasar a controlar virtualmente todas las actividades esenciales para los seres humanos en todo nuestro planeta. Así Syngenta, Monsanto, Bayer y otras poseen una concentración de intereses y un poder casi absoluto de áreas tan vitales, además del lucrativo mercado farmacéutico que comprende a las semillas agrícolas, los productos veterinarios, los plaguicidas, la biotecnología y el transporte y distribución de alimentos. Esto explica en gran medida muchas de las particularidades que hoy rodean y definen a una industria farmacéutica mucho más identificada con conceptos como rentabilidad económica, acumulación de capital y beneficios, que en curar y salvar vidas humanas. En un mundo donde un niño menor de 10 años muere cada 5 segundos por hambre, más de 60 millones de mujeres dan a luz sin asistencia médica, 2.400 millones de personas carecen del acceso a servicios sanitarios básicos, una tercera parte del planeta, según la Organización Mundial de la Salud, no tienen acceso a los medicamentos esenciales y más de 10 millones de niños mueren anualmente por enfermedades para las que existen tratamientos. La poderosa industria farmacéutica, concentrada en un puñado de empresas de países altamente desarrollados y que monopolizan más del 85% del valor de la producción mundial de fármacos, en buena parte protegidos por un sistema de patentes totalmente injusto, arbitrario y fuera de control, genera utilidades superiores a los 446.000 millones de dólares anuales. Esto demuestra que la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos cuyo más alto volumen de producción y consumo se realiza en los países altamente industrializados, además de estar adaptada a sus condiciones socioeconómicas con niveles de prevención, higiene y alimentación diferentes a los que tienen los habitantes de los países del llamado tercer mundo, está dirigida hacia los sectores de la población mundial que disfrutan de ingresos sustanciales o cuentan con dolencias o padecimientos altamente lucrativos. Por ello no resulta exagerado conocer que casi el 90% del presupuesto
que estas poderosas industrias destinan a la investigación y desarrollo de nuevas drogas, persigue el interés de atender los problemas de salud de solo el 10% de la población mundial. A esto se añade que otro elemento que exhibe el verdadero móvil del multimillonario negocio farmacéutico lo encontramos en el impresionante gasto que realizan en sus renglones de comercialización y publicidad. Solo en el área de comercialización admiten sin mucha reserva que invierten más de 3 veces lo que gastan en investigación y desarrollo y que el monto de su publicidad para los países desarrollados ronda el 30% del valor total de sus ventas. Precisamente en el campo de la publicidad emplean todas las tácticas conocidas en este mundo: folletería de lujo, publicidad por saturación, muestra gratis, viajes, obsequios, conferencias, control de publicaciones y, lo más importante, visitas reiteradas de vendedores especializados, representantes o visitadores médicos. Estas pocas muestras del comportamiento de la industria farmacéutica podrían llegar a poner de manifiesto que la lógica mercantil que impera en sus actividades carece por completo de ética. En ella es muy común la demora en reconocer los efectos secundarios de sus productos y retirarlos del mercado, aún a costa de la vida de las personas, abultar sus costos de investigación y desarrollo para justificar el precio de sus sustancias patentadas, lanzar versiones modificadas de productos existentes sin que representen ningún adelanto químico significativo y aprovecharse con mucha efectividad del considerable apoyo económico que les brindan generosamente los estados altamente desarrollados. En resumen, las transnacionales de los medicamentos están más ligadas a los intereses de Wall Street, que son a su vez los del avasallador mercado, que a las necesidades más apremiantes de toda la humanidad. Lo que vamos a analizar en el transcurso de este expediente es hasta qué punto esto pasa de ser una teoría negativa sobre la industria farmacéutica y se transforma en una realidad que conlleva que la salud de los seres humanos es tan solo un gran negocio para algunos pocos. En el año 2015, según los últimos datos de la FAO, 795 millones de personas padecen hambre en el mundo y la inmensa mayoría de estas no poseen las defensas necesarias para enfrentar a las enfermedades más comunes que afectan a los seres humanos y que en la mayoría de los casos se transforman en mortales para estas personas. Mientras tanto, las 10 primeras empresas farmacológicas del mundo facturaron en 2012 un total de 335.000 millones de dólares,
lo que supone un 29.8%, más que los 235.000 millones del año 2004. La totalidad de estas empresas están en los países más desarrollados. 5 tienen su sede en Estados Unidos con un 50%, 2 en Suiza con un 20%, otras 2 en el Reino Unido un 20% y una en Francia un 1%, aunque también hay empresas japonesas, europeas nórdicas, alguna alemana con importantes niveles de ganancias. Los márgenes de ganancias de estas industrias son muy importantes, alcanzando entre el 70 y el 90%, con una tasa de ganancias del 20%, superando ampliamente el 15.8% de los bancos comerciales. España es el segundo país del mundo en consumo de fármacos. Pero somos parte de un engranaje mucho más amplio, de una industria farmacéutica mundial, que junto a la industria alimentaria y cada vez más a la tecnológica, forma un grupo de presión que domina la agenda de los médicos, la de la formación sanitaria, la de la sanidad pública. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Se hace oír en gobiernos y mercados, pero es también uno de los menos transparentes. Los datos sobre medicamentos se manejan con opacidad. Cuando se realizan ensayos clínicos sobre fármacos, la comunidad científica tiende a publicar los resultados positivos. A menudo, en un 90% de los casos, esas pruebas publicadas son patrocinadas por la propia industria farmacéutica y la información negativa no suele trascender. Existen comités de expertos que se reúnen para establecer los parámetros de las enfermedades, como por ejemplo los niveles de colesterol, e incluso para ir a la búsqueda de la no enfermedad, como el síndrome de atención deficitaria o la impotencia sexual femenina. Y en la mayoría de los casos, esos expertos tienen conflictos de intereses porque trabajan para laboratorios farmacéuticos. Medicamentos que se someten a las reglas del mercado mediante patentes que les otorgan 20 años de exclusividad, generando precios de monopolio y apartando del comercio a los genéricos, igual de eficaces y más baratos. Médicos que deciden qué medicamentos recetar según las presiones comerciales de los llamados visitadores médicos, que en muchos casos realizan pagos en especies para lograr colocar los productos de su laboratorio. Esas mismas empresas gastan el doble en marketing y publicidad que en investigación y desarrollo. El mundo desarrollado está sobremedicado, mientras que en los países más pobres sigue muriendo gente por enfermedades que en el primer mundo son fácilmente prevenibles y tratables. En África, cada minuto, un niño muere a causa de la malaria. La farmacéutica es una industria que salva muchas vidas, clave para nuestra salud, pero que a veces es capaz de olvidar ese propósito para el que está concebida en pos del beneficio económico. Hoy en día, en pleno siglo XXI, existen enfermos que están fuera de las agendas de la investigación farmacéutica, de los gobiernos, de los medios de comunicación y por tanto para la sociedad. Enfermos de malaria, sida infantil, tuberculosis, cala-azar, Chagas y la enfermedad del sueño no poseen el tratamiento adecuado y fallecen por falta de acceso a una cura que sí existe. En cambio, debido a la falta de mecanismos eficientes en los sistemas de salud, muchas veces carentes de recursos y otras veces directamente inexistentes, esos enfermos terminan engrosando los 8.000 muertos diarios que deberían tener la oportunidad de continuar con sus vidas.
Con su nueva campaña Enfermos Olvidados, la Organización Internacional Médico-Humanitaria Médicos Sin Fronteras exhibe estas cifras según sus propios datos relevados y busca llamar la atención sobre el sufrimiento innecesario que estas enfermedades ignoradas provocan en millones de personas en todo el mundo. Los medicamentos o los tratamientos son poco accesibles o son caros, explicó Gemma Ortiz Genovese, responsable de Médicos Sin Fronteras para enfermedades olvidadas a nivel internacional. Hace falta más investigación y desarrollo para nuevos medicamentos que sean menos costosos y más efectivos para estos males. El 90% del gasto mundial en la investigación médica es para el 10% de la población, que es la parte más rica, indicó Genovese. The company made about $180 billion selling 12 drugs. They paid $2.3 billion in fines. That is a good business plan. Thanks to modern medicine, many of us are living longer, healthier lives than ever before. But here in America, a disturbing trend is emerging of drug companies putting profits before patients. There's so much money to be made in stealing from the United States healthcare system. One of the things we are now looking at is going after executives in these companies and holding them personally accountable. A decade ago, David was prescribed Risperdal for a psychiatric illness, a drug made by Johnson & Johnson. US authorities had never approved Risperdal for treating his disorder. It had devastating consequences, he says. He's now wheelchair-bound with diabetes and Parkinson's. In a lawsuit against Johnson & Johnson, he blames Risperdal. His lawyers have asked that we protect his identity. All I can say is about Risperdal is, like, I'm holding myself together right now, but between the Parkinson's and the diabetes, it really has done the job on me. It's a bad drug, and it should be banned. I'm a living example. No life. US regulators have ruled that Johnson & Johnson misled doctors about potentially fatal risks associated with the drug, including diabetes. And did it help you at all? No. Psychologically, it didn't do anything for me. It just made me sick. You know, the manufacturer of this drug, Johnson & Johnson, yes. What would you like to say to them? Take that drug off the market. Recently, the FDA required manufacturers of several atypical antipsychotics, including Zyprexa, Seroquel, and Risperdal, to add warnings about the increased risk. David is just one of 2,000 people across the US bringing legal actions against Johnson & Johnson, which says the claims are without merit. The US government and several states are suing in related cases. But this story is just one of many putting the drug industry in the dock. Most of the leading pharmaceutical companies in the United States have been fined for fraud. A common type of fraud is known as off-label marketing, which means advising doctors to prescribe drugs for unapproved uses. It's called fraud against the government, as Medicare ends up paying for drugs that might not work. Pharmaceutical fraud is one of our top 3 threats. Everybody
is touched by these frauds in the extent that when you look at the billions of dollars that go into health care for the United States, a good percent, 3 to 10% of that is believed to be siphoned off in a fraud. That's money that could be going to very needy patients. And things seem to be getting worse. Dr. Dan Carlett, who blogs about the drugs industry, has tracked the changes. In the mid to late 1990s, this culture of inevitability of creating blockbuster drugs, I think, began to filter throughout the industries, all of the companies. And it became an issue where if you were a drug company and you did not have a blockbuster drug, and you weren't making at least $1 billion a year on a drug, you were losing out, and you had to get yourself together. And the way to get yourself together was to skirt the regulations, to not be afraid of being corrupt. But the US government is fighting back. In the last 2 years alone, it's fined 6 of America's top 10 pharmaceutical companies for fraud. Investigations are ongoing against another 3. Of the 10, only Roche remains untouched. In this period, the industry has had to pay out over $5 billion in fines. And at the top of the list sits Pfizer, the world's biggest drug company, with a global net profit of $8.6 billion. In September 2009, Pfizer settled civil and criminal charges with the federal government for illegally marketing 4 drugs. The Pfizer Corporation just paid $2.3 billion for fraud. Biggest fraud case in U.S. history, biggest criminal fine, biggest False Claims Act case. The company made about $180 billion selling 12 drugs. They paid $2.3 billion in fines. That is a good business plan. And Pfizer certainly had an interesting way of doing business. Witnesses in the case revealed just how the company persuaded doctors to prescribe its drugs. It entertained them in strip clubs. It told them that the blues teenagers feel when they don't make the football team were signs of treatable depression. And it paid them to endorse Pfizer drugs. One doctor received $150,000 in a year. Details of Pfizer's behavior came to light thanks to a small band of whistleblowers. Glenn DeMott was a top Pfizer rep selling the drug Bextra and earning $100,000 a year. They were training us to say things to physicians that were not accurate. Bextra was not approved to be used for acute pain. And we were out there trying to get standing orders for acute pain. So that just wasn't going to work for me. I didn't even understand why we were doing it. When DeMott raised concerns with his bosses about their marketing tactics, he was forced out of his job and hasn't worked since. So you sort of get isolated, and then they just start throwing things at you to make you uncomfortable. I was never told exactly why I was on administrative leave. I repeatedly asked the question, but they would not respond. DeMott took his concerns to the Department of Justice and filed a legal claim. 5 years later, he shared $7.4 million from the Pfizer settlement with 4 other whistleblowers. Pfizer told us it accepted full responsibility for improper past promotional practices related to Bextra and 1 other drug. But it denied all other allegations made by the whistleblowers. Pfizer wasn't just fined, it also had to sign binding agreements forcing it to publish certain information. These agreements and the cases themselves have blown apart the secretive world of Big Pharma. For the first time, we can see millions of dollars in payments to doctors throughout the US. The amount of money, the amount of payola, the kickbacks that doctors get is absolutely jaw-dropping. In the cancer industry, the amount of money they were making was 60–70% of their money was based on kickbacks. But again and again and again, it's just astounding how little money it takes for a doctor to sell out a patient.
Dr. Dan Carlett was once on the industry's payroll, giving talks to fellow doctors about drugs. Obviously, a Fortune 500 company paying you money to talk to doctors, they're expecting something out of the bargain, and I knew that. What I wasn't aware of was how strong the pressures and the incentives would be for me to tweak and slant the kinds of the ways that I deliver the information to the doctors. Drug companies Pfizer, Eli Lilly, GSK and Merck now publish physician payment figures online. In 2009 alone, they paid doctors in the United States an estimated $200 million. These vast sums pouring into the medical profession are having far-reaching consequences. Federal investigators are looking into claims that Johnson & Johnson illegally marketed Risperdal for use in children, including those with ADHD. The company was paying some of the most influential doctors in the field. Professor Joseph Biederman is a psychiatrist at Harvard Medical School. He was called as a witness in the Risperdal lawsuits and is speaking here under oath. Full professor? Mm-hmm. What rank are you? Full professor. What's after that? God. Did you say God? Yeah. Biederman is an authority on bipolar disorder. He's helped fuel a huge rise in young children diagnosed with the condition. And he's strongly advocated using Risperdal and other antipsychotic drugs to treat them. In 2008, a US Senate committee said Biederman had not declared to Harvard most of the $1.6 million in outside income he'd received over a 7-year period. This was income from pharmaceutical and non-pharmaceutical companies. Johnson & Johnson was one of them. The company also paid for a research center at Harvard University headed by Biederman. He says it was set up to understand psychiatric disorders in children. But the Senate's investigation shows Johnson & Johnson had different aims. Before any research was done, the company made clear what the outcome would be. It would prove Risperdal was effective and safe. I'm asking you if you agree that you are one of the most forceful advocates of the aggressive treatment of preschoolers. I am. Would it surprise you it's over 20% of all the Risperdal that's used is used in kids? I have no idea how much Risperdal is used in children. Do you consider yourself in any way responsible for that? No. Okay. Johnson & Johnson told us it did not direct the content of the centre's research nor the conclusions, and says it only ever promoted Risperdal for its FDA-approved indications. Dr. Biederman says his work has focused on allowing children to have the same access as adults to safe, effective, and in some cases life-saving medications. And he says he made full disclosure of his outside income in accordance with Harvard rules. With so many drug scandals hitting the headlines, the country's regulators are being swamped. Since I have type 2 diabetes, I try to do what my doctor says. But her blood sugar is still too high. Avandia was once the world's best-selling diabetes drug. It earned its maker, GlaxoSmithKline, billions of dollars. But it's now thought to have caused 100,000 heart attacks in the US alone. You as physicians and the public had a right to know that there was a major concern about this drug. In July, the US Food and Drug Administration held hearings into the dangers of Avandia, which may lead to the drug being banned. Its license has already been suspended in Saudi Arabia. An investigation by the US Senate's Finance Committee found the totality of evidence suggests GSK was aware of the possible cardiac risks associated with Avandia years before such evidence became public. And that rather than sounding the alarm, the company focused on strategies to minimize or misrepresent findings that Avandia may increase cardiovascular risk, and sought ways to downplay findings that a competing drug might reduce cardiovascular risk. GSK, a British company, is still trying to prevent heart attack warnings being printed on its boxes. No drug company would speak to us on camera. The industry body did issue a statement saying it believes that
compliance with healthcare fraud laws is critically important, and that it seeks a balance between appropriate enforcement and preventing unnecessary litigation. Thousands of US doctors continue to take cash payments from the industry and argue that they're doing nothing wrong at all. My wife and I go to Zambia twice a year. We do medical and dental work in rural communities. Could never have done that if I had to live off my academic salary. So freedom, the freedom to do things such as work with industry, which I think adds value, everything I do I think adds value, has enabled good patient care in a place where I never would have been able to do it before. So I'm proud of the money I've made, and I wish I could make more. Can you put a figure on it? If you had to estimate how much you got from... Millions. And more people ought to say that. For others, the drug industry is less the solution, more part of the problem. Industry has a deeply entrenched culture of corruption. This is ripping off our oldest, our sickest, our poorest. We're not getting better health care anymore from the pharmaceutical industry. We're getting bigger prices. And some, like David, now see themselves as victims of an industry's search for unhealthy profits. I will not take another pill. The drug industry is too powerful over small people or the average person. They don't know what they're giving them. They know what they're giving them, but the people don't know what they're getting. That's all I want to say. Industria farmacéutica y enfermedad, una de las correlaciones más lucrativas de la historia. La revista Forbes señala que las farmacéuticas están por encima de los bancos, automotrices y petroleras en márgenes de ganancia. Hoy por hoy, casi el 80% de los estadounidenses consumen medicamentos de prescripción médica. Pero hay un problema. Las drogas en cuestión no son mercancía ordinaria. Son productos diseñados para generar ganancias maravillosas destinadas a los bolsillos sin fin de las farmacéuticas. Aquí es donde la enfermedad es el fundamento de un mercado macabro. Y a la vez, mercantilizar la salud y el consumo de fármacos causa estragos. Pero esto es algo que las farmacéuticas no quieren reconocer. De hecho, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos afirma que cada día 44 personas mueren a consecuencia de sobredosis relacionadas con analgésicos, medicinas para la salud o para morir. What the pharmaceutical industry is in the business of doing is disease maintenance and symptoms management. They are not in the business to cure cancer, to cure Alzheimer's, to cure heart disease, because if they were, they would be in the business of putting themselves out of business, and that in fact doesn't make sense. Por ello, no sorprende que en los últimos 30 años la industria farmacéutica se ha dedicado a generar trillones de dólares mediante la promoción de tratamientos para nuevas y más rentables enfermedades, en lugar de desarrollar nuevos antibióticos. All that needs to be done to prescribe somebody a drug is when you walk into the office and you say, I'm feeling depressed or something like that, and then you get a drug. So it's a perfect scenario for pharmaceutical companies to capitalize on. Y si de capitalismo se trata, las cifras no mienten. El ingreso de esa industria fue de 390 mil millones de dólares en 2001, y en solo 12 años las ganancias se triplicaron a casi $1 billón. Además, la Organización Mundial de Salud sostiene que las 10 mayores compañías del sector controlan un tercio de mercado, y lo curioso, las compañías gastan en marketing 2 veces más que en la investigación para el desarrollo de medicamentos. 2 years ago, I found out that our prescription drugs are the 3rd leading cause of death after heart disease and cancer. Our drugs kill around 200,000 people in America every year, and half of these people die while they do what their doctors told them. So they die because of the side effects. The other half die because of errors.
En este sentido, hay quienes comparan a la industria farmacéutica a una mafia, sin ética ni valor. La muerte de los pacientes o la persistencia de sus enfermedades es la causa de los ingresos. Incluso, otros informes señalan que a estas alturas hay médicos que prescriben drogas solo por temor a ser demandados por pacientes adictos a los medicamentos. Pfizer, Hoffmann, La Roche, AbbVie, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Novartis. Llámese como se quiera, parecen ser los tentáculos de un mismo pulpo. Con medicamentos que superan los $100.000 por unidad, el negocio está que marcha sobre ruedas. Y mientras tanto, los enfermos más enfermos. Las 10 compañías farmacéuticas mayores forman el conglomerado Big Pharma, que controla el mercado farmacéutico mundial. En 2004 el gasto mundial en fármacos recetados fue de $500.000 millones. En 2002 el beneficio del conglomerado Big Pharma ascendió a $35.900 millones. El beneficio de Big Pharma supera la suma de beneficios de las otras 490 multinacionales de la lista publicada por Fortune. En 2004, Big Pharma consiguió un beneficio total antes de impuestos de $205.000 millones, casi tanto como el Producto Nacional Bruto de Dinamarca. He aquí la lista de los 10 medicamentos más vendidos en el mundo, según los datos más recientes desde 2004. El medicamento de mayores ventas es el reductor del colesterol Lipitor, fabricado por Pfizer. Su venta generó $10.300 millones en solo un año. A continuación está otro fármaco reductor del colesterol, Zocor, fabricado por Merck. Generó $6.100 millones en un año. El tercer fármaco de mayor venta mundial es Zyprexa, un antidepresivo fabricado por Eli Lilly, que facturó $4.800 millones en un año. Entre los 7 restantes más vendidos en el mundo hay 2 para tratar úlceras, uno para la hipertensión, un antidepresivo, uno para problemas cardíacos, uno para el asma y uno para la anemia, con una facturación anual de unos $48.000 millones. Todos estos fármacos se vendieron en países ricos como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Ginebra es el centro financiero de Europa. Aquí debemos empezar nuestra investigación para entender los problemas políticos y económicos del acceso a los fármacos. Todas las organizaciones internacionales que tratan con las farmacéuticas tienen su base en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Médicos Sin Fronteras y, por supuesto, la Organización Mundial del Comercio, OMC. Hoy la OMC abarca muchos sectores del comercio internacional. El de mercancías, el de servicios, y trata una amplia variedad de temas, de los aranceles e impuestos sobre las mercancías, a las subvenciones y las normas no arancelarias. La OMC cuenta con 150 Estados miembros, casi el mundo entero. El comercio mundial está regulado por acuerdos de la OMC. Decidimos analizar el nuevo reglamento sobre patentes de fármacos salido de la Organización Mundial del Comercio y denominado Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, o TRIPS, porque vimos que los medicamentos sujetos a patente eran mucho más caros que los no patentados. La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, IFPMA, tiene su sede en Ginebra.
Tenemos 26 empresas afiliadas y 55 asociaciones nacionales pertenecientes a 55 países del mundo. Y nuestro ámbito de trabajo es mayormente el de la reglamentación, porque la industria farmacéutica es la más reglamentada que existe. Todo está regulado, desde los ensayos clínicos a las patentes y los precios de venta en muchos países. Estas son las 5 enfermedades infecciosas que matan a más personas todos los años, según datos de 2004. Varias enfermedades pulmonares, 4 millones de muertos. SIDA, 2.800.000 muertos. Diarrea, 1.800.000 muertos. Tuberculosis, 1.600.000 muertos. Malaria, 1.600.000 muertos. La lista continúa y suma un total de 15 millones de muertos. El 85% de los afectados vive en el hemisferio sur, pero solo contabilizan el 11% del gasto sanitario mundial. En países ricos, el 15% de los enfermos gasta el restante 89%. Primero, los medicamentos que se necesitan desesperadamente y las herramientas de diagnóstico necesarias para diagnosticar a adultos y niños adecuadamente no existen. No se están creando. Segundo, los medicamentos que sabemos que existen, por ejemplo para el SIDA, no están disponibles en países pobres, porque su precio está fuera del alcance de la población. Y tercero, hay medicamentos que se crearon para tratar enfermedades tropicales, pero hoy ya no se fabrican, aunque son necesarios. Los enfermos existen, pero como consumidores no existen, porque no tienen dinero suficiente para pagar el tratamiento. ¿Qué diferencia hay entre un medicamento genérico y uno de marca? En realidad contienen los mismos ingredientes activos y se fabrican del mismo modo, son idénticos. Los de marca están patentados y por lo general son más caros. Pero ¿quién regula el sistema de patentes? Recuerden una palabra. TRIPS. Acuerdo TRIPS. ¿Qué significa? Propiedad intelectual relacionada con el comercio. Es un acuerdo sobre la regulación de la propiedad intelectual y su influencia en el comercio internacional. Fue el primer intento serio en el ámbito GATT-OMC de establecer una relación entre el comercio y la protección de la propiedad intelectual. Una patente es un certificado legal concedido por el Estado que da a su poseedor un monopolio sobre el uso de un invento en una zona y durante un tiempo limitado. La patente puede cubrir un producto o el proceso utilizado para fabricar algo. Desde el principio, la existencia de patentes se justificó aduciendo que la exclusividad de la explotación comercial estimula nuevos inventos que, al expirar la patente, pasarán al dominio público. Desde hace unos años incluso se ha patentado organismos modificados genéticamente, entre ellos plantas, animales y microorganismos, y la lista podría seguir. Hay un vínculo entre el acuerdo TRIPS y el acceso a los medicamentos. Porque regula los medicamentos como cualquier otro sector. El acuerdo TRIPS obliga a todos los países afiliados a la Organización Mundial del Comercio, que hoy son unos 150, a proteger las patentes de las farmacéuticas. Antes del acuerdo TRIPS, los países concedían patentes solo para 5 años, pero ahora tienen que darlas por 20 años. Por tanto, el dueño de la patente puede establecer precios altos, puede actuar como un monopolio. Y durante esos 20 años, otros medicamentos genéricos no pueden acceder al mercado. El dueño de la patente puede establecer el precio que el mercado pueda soportar. Y eso significa que muchas personas no podrán adquirir y usar esos fármacos patentados. Ese es el problema del acuerdo TRIPS. Otorga al dueño de la patente un monopolio del mercado y los medicamentos genéricos no pueden acceder a él. Y como no hay competencia, el dueño de la patente puede mantener los precios tan altos como quiera. El TRIPS es el triunfo de los intereses particulares de las grandes multinacionales europeas y estadounidenses sobre el interés de millones de personas en países pobres.
Los ministros de Comercio no fueron conscientes de que al firmar esos acuerdos, al mismo tiempo estaban condenando a millones de personas muy pobres a la muerte. Por tanto, el TRIPS ha impuesto el régimen de la propiedad intelectual, actualmente imperante en los Estados Unidos y Europa, al mundo entero. Además, la idea de que los derechos de propiedad intelectual actúan como estímulo de la innovación porque garantizan beneficios mayores que se reinvierten en investigación y desarrollo, no puede tenerse como cierta. Muchos de esos productos se crean en países ricos, porque son los países que han hecho inversiones, los que tienen científicos, los que tienen fortaleza tecnológica para fabricar esos productos. Pero creo que es importante destacar que uno de los motivos para crear un régimen comercial internacional es que permite que los habitantes de países pobres se beneficien de esos productos. El 97% de las patentes mundiales son propiedad de personas o empresas de países industrializados, y más de la mitad de los derechos se pagan a los Estados Unidos. Incluso en países en vías de desarrollo, el 80% de las patentes se concede a residentes en países industrializados. Tampoco en los Estados Unidos resulta fácil a veces cumplir el TRIPS, como en octubre de 2001. Estando aún reciente el atentado contra las Torres Gemelas, cundió el pánico respecto al anthrax y a un posible ataque bacteriológico. Se dispararon los informes sobre casos de anthrax, que culminaron el 5 de octubre con la muerte de Robert Stevens, un fotógrafo de la agencia de prensa America Media. Incluso circuló el rumor de que el presidente Bush se había contagiado. Y el único antibiótico de eficacia conocido contra el anthrax, Cipro, fabricado por Bayer y aún bajo patente hasta el fin de 2003, se volvió casi imposible de conseguir. El gobierno estadounidense le pidió a Bayer que le proporcionase una gran cantidad del fármaco a menos de $5 por pastilla, que era su precio habitual. Dada la reticencia de la empresa alemana, el gobierno estadounidense anunció la aprobación de 2 fármacos genéricos, doxiciclina y penicilina, como tratamiento contra el anthrax, y que esos fármacos estarían disponibles como genéricos porque podrían fabricarlos varias compañías farmacéuticas y así serían relativamente baratos y fáciles de conseguir. The New York Times publicó en portada: la legislación estadounidense es bien clara. Cuando el gobierno de los Estados Unidos necesite un producto patentado, cualquier funcionario autorizado para comprar fármacos puede ignorar la patente y autorizar a otro para fabricarlo. Al día siguiente, Bayer respondió que no temía la decisión del gobierno estadounidense. Una decisión que violaba el infame acuerdo TRIPS. Pero la amenaza de no atenerse al tratado se extendió a Canadá, con numerosos ofrecimientos de compañías farmacéuticas que fabricaban genéricos. Por tanto, el 25 de octubre el gobierno estadounidense se salió con la suya. Debido a la amenaza de los genéricos, Bayer accedió a fabricar todas las pastillas que los Estados Unidos necesitaban, a un coste de solo 95 centavos cada una. Al final, no obstante, solo hubo 3 muertos por causa del anthrax y unas docenas de personas contagiadas. La OMS publicó en el año 98 un documento donde identificaba cuáles eran los mecanismos que existían en ese acuerdo TRIPS que se podrían interpretar de una manera positiva para proteger la salud pública. Y lo publicamos y hubo una polémica terrible, hubo pedidos de que se retirara el documento, hubo insultos a la OMS, que el documento era mediocre, que era mentira, que era falso, y empezó la polémica y el debate sobre si en realidad había una flexibilidad o no había una flexibilidad. Esto llevó 3 años hasta Doha, donde se hizo la declaración donde se dice realmente existe este derecho, existe la flexibilidad, existen mecanismos que se pueden utilizar para proteger la salud pública en caso de un efecto negativo de la implementación de estos acuerdos de propiedad intelectual. Los países pueden hacer una licencia obligatoria, pueden hacer una importación paralela, y eso es una cosa perfectamente conforme al acuerdo TRIPS. Importaciones paralelas. Gracias a la cláusula 6 del acuerdo TRIPS, en beneficio de la salud pública y solo por periodos limitados, es posible importar un fármaco desde el país que ofrezca las mejores condiciones económicas sin pedir permiso al propietario de la patente. Hay países como el Brasil que no ha hecho una licencia obligatoria,
pero que ha utilizado la licencia obligatoria como un instrumento para negociar. Y en el momento que han enunciado varias veces que van a hacer una licencia obligatoria, entonces la industria ha dicho, bueno, no, un momento, vamos a negociar, y ha tenido el efecto que es lo que se necesita, el efecto que es una reducción de precios para poder aumentar el acceso a los medicamentos. Licencias obligatorias. Gracias a la cláusula 30 del acuerdo TRIPS, se permite que un país que sufra una urgencia sanitaria, un solo país, fabrique un fármaco genérico sin pagar los derechos de patente. Esta licencia tiene una duración limitada. Se ha aprobado una ley sobre licencias obligatorias, según la cual un país puede solicitar una licencia obligatoria, pero las normas que regulan este caso son tan complejas que no es práctico. Por tanto, ¿qué debería hacerse? Que en el tercer mundo se aplicase un sistema de licencias obligatorias sencillo y práctico. India. Población 1096.917.184. Expectativa media de vida 63 años. Infectados por VIH 5.200.000. Médicos, 1 por cada 2.083 habitantes. Tailandia. Población, 64.081.371. Expectativa media de vida, 67 años. Infectados por VIH, 1,8% de la población. Médicos, 1 por cada 2.702 habitantes. Mozambique. Población, 19.495.185. Expectativa media de vida, 38 años. Infectados por VIH, 1.400.000. Médicos, 1 por cada 30.000 habitantes. La salud, un tema que realmente nos debe preocupar a todos. Estamos en manos de un monopolio que de alguna manera maneja los intereses de la salud del ser humano en cuanto a números de ganancia monetaria. ¿Es esto solo un negocio o realmente están investigando para mejorar la calidad de vida de los seres humanos? Preguntas que están quedando planteadas, incógnitas que quedan planteadas, investigaciones que se continúan haciendo en mercados importantísimos. El 90% de lo que se invierte en investigación y el 90% de los medicamentos que se producen es para el consumo del 10% de la humanidad. Hay un 90% de la población que muchas veces no puede acceder a muchos medicamentos que pueden salvar sus vidas. ¿Esto es justo? ¿Este es el mundo que queremos? ¿Este es el mundo que hemos logrado obtener? ¿La salud es un gran negocio? ¿Quiénes están involucrados atrás de esto? ¿Realmente las industrias farmacéuticas, los investigadores en medicamentos quieren determinar cómo se cura una enfermedad o simplemente lograr un paliativo para que el negocio no se termine? Muchas preguntas, muchas incógnitas sobre un tema que nos preocupa y nos debe preocupar a todos: la salud del ser humano. ¿Es un negocio?
es un gran negocio. ¿Lo pudimos explicar? Quizás no. ¿Pudimos llegar a una conclusión? Quizás no. Seguiremos investigando sin lugar a dudas, porque esto es Expediente. En 7 días nos volveremos a encontrar para abrir un nuevo expediente junto a ustedes a través del 11. Será hasta entonces.